Realmente ha sido eh, muy bonito ver cuánta gente se inscribió y se siente interesado en el tema, a pesar de que sea un tema como tan tratado, tan hablado por todas partes. Sí, la mitad de la biblioteca de la superación personal está orientada al tema de la autoestima. Así que muchísimas gracias. Otra cosa también que me gustaría decir es que este tema es un tema que normalmente mueve mucha historia. Y al mover tanta historia, pues casi cada intervención que se hace en cualquier charla tiene que venir con un contexto, con una historia. Así que en esta charla no vamos a consultar. Sí, vamos a tratar de evitar las consultas personales en la charla, sino que vamos a tratar de orientar nuestras preguntas a lo puntual en relación a los temas que estamos viendo aquí. Sí, como para evitar tener que abundar en tanta historia en cada pregunta. Vamos a hacer la pregunta al final de la presentación. Sí, durante la presentación, lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo y viéndose, ¿sí?, en lo que vamos hablando y prestando especial atención a aquello que duele, a aquello que genera resistencia, a aquello que hace ruido, ¿sí? Porque normalmente esa suele ser la dirección de los procesos de sanación, de los procesos de ayuda. Hay un pequeño ejercicio también que me gustaría que hagamos al principio y al final. Sí, ojalá tuvieran un pedacito de papel y lápiz para anotar o con el celular o tener una notita por ahí. Y es que respondan un par de preguntas de manera automática, como normalmente lo harían. Sí, que yo pienso de mí mismo. Cuando yo me equivoco, ¿qué es lo primero que me llega a la cabeza? ¿Qué es la primera forma automatizada que yo tengo de tratarme? Sí, escribir eso con lo primero que le llega a la cabeza, colocarse en situación y simplemente ponerlo. Sí, y eso lo vamos a terminar al final de la charla. Estos son un poquito los temas que vamos a ver. Vamos a hablar de una manera más o menos generalizada sobre esto, pero al mismo tiempo de una manera muy cultivada, muy hecha a mano, por lo que yo he ido mirando a lo largo de mi trabajo y con lo que he ido estudiando. Sí. ¿Qué es la autoestima y cómo se configura? La autoestima normal, la autoestima sanada, todos son temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la autoestima? Es una valoración que yo hago sobre mí mismo y esa valoración está sostenida, se sustenta de pensamientos y creencias sobre la identidad. Sí, ese yo soy. Y ese sistema de pensamientos y creencias sobre mí mismo opera en mi manera de relacionarme con el mundo y con la vida. Opera lo que significa es que normalmente funciona como un titiritero, sí, que yo no me doy demasiada cuenta, que esas respuestas están casi automatizadas. Sí, normalmente no están filtradas eh, por un sistema de razón. Yo no lo pongo a prueba. Por eso, eso se va asentando en mi sentido de identidad. ¿Ok? Y aquí tenemos un par de problemas a la hora de ver esta definición. Y es el concepto de creencia, que muchas veces creemos que una creencia es una opinión que yo tengo sobre mí mismo. ¿Sí? Y una opinión y una creencia no es lo mismo. Entonces, ¿cómo vemos la diferencia? Una opinión normalmente cuenta con la flexibilidad de que puede cambiar muy fácilmente. ¿Sí? Una opinión es una construcción consciente que yo hago sobre un tema. Sí, esa construcción puede estar basada en mi experiencia, en las cosas que leo, en las cosas que estoy mirando, en los 1270 videos de TikTok e Instagram que voy mirando. Sí, y van funcionando como vasijas donde yo voy depositando parte de mi identidad. Sí. Y ni siquiera tanto parte de mi identidad como un sentido de identidad. Sí, sí, sí. Sí. Eh,
como un sentido de identidad, es decir, una sensación de identidad, que de alguna manera me protege de una idea sobre mí mismo que está operando detrás del telón. Sí, esa idea normalmente no suele ser muy bonita. Sí, una creencia es diferente. Una creencia no cuenta con esa flexibilidad. Normalmente una creencia o se tiene o no se tiene. No cuenta con la flexibilidad. Si tú tienes una opinión sobre, qué sé yo, la ansiedad o la depresión, con base en todos los elementos que vimos, normalmente esa opinión, si tú la consultas, la compartes con algún profesional del área, con un bagaje teórico, con una práctica clínica, esa opinión se puede mover, se puede ampliar, se puede reducir, se puede quitar, sí, porque pasa por un filtro. Cuenta con esa flexibilidad porque es una construcción más consciente. Sin embargo, una creencia normalmente o se tiene o no se tiene. Y eso presenta otro problema. Y es que cuando esa creencia está, normalmente yo no soy consciente de ella. Por eso opera en mí. Y eso hace que se generen muchas inconsistencias en la idea sobre sí mismo. Sí, una opinión muy bonita. Y aquellos que han compartido conmigo en consulta o en algún salón de clase van a estar muy familiarizados con esta charla. Sí, digamos que están en la posición privilegiada del, del conocimiento. Sí. Entonces, eh, una opinión muy bonita, que la belleza está en el interior. Sí. Es una opinión de mi universo, que probablemente todos compartimos. Sí. Pero normalmente sucede un ruido, una inconsistencia, cuando esa opinión es compartida por una persona que sufre por un par de kilitos de más. Esa persona sufre porque no tiene tal color de piel, o porque no tiene el último celular, o porque está pasando por una situación económica difícil. Qué sé yo, muchísimas cosas pueden entrar en contradicción con nuestras opiniones expresadas. Sí, el dinero no da la felicidad. ¿Quién conoce eso? El dinero no da la felicidad. Y yo sufro muchísimo porque no puedo llegar al final de mes, porque tengo una mala relación con el dinero. Sí. Entonces, podemos ver que esas creencias de alguna manera operan detrás del telón y se delatan en nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con la vida. Sí, esa valoración que yo hago, eh, mayormente inconsciente por de dónde se sostiene, puede ser positiva o negativa. Sí, lo importante es que ofrece un sentido de identidad y por lo tanto yo me relaciono desde ahí. Sí. ¿Y cómo se configura? Nathaniel Branden, considerado uno de los grandes expertos de la autoestima, él propone que la autoestima se desarrolla en los primeros 6 años de vida. Sí, a través de la satisfacción o no de dos necesidades básicas, que es la autenticidad y el vínculo seguro. Es decir, eh, que durante estos primeros años, los primeros 6 años de vida, la autenticidad se refiere a ese permiso que nosotros tenemos de las personas responsables de nosotros, de ser nosotros mismos. Y eso, realizarlo dentro de la seguridad de un vínculo natural. Normalmente, esas figuras principales son papá y mamá. Eso es lo normal. Sí. Pero esas figuras se pueden enriquecer o sustituir por otras. Sí, que puede que mi papá no haya estado presente, pero quizá tengo un tío que sí, o quizá tengo un primo que me enriqueció la vida. Sí. Y eso también ayuda a construir la seguridad del vínculo y la autenticidad. Sí. Y después de esos primeros 6 años de vida, sea cual sea la autoestima que se haya desarrollado a través de la satisfacción o no de estas necesidades psicológicas vitales, existen, existe otra oportunidad, vamos a llamarlo así, de nuestros cuidadores para reconstruir la autoestima o reafirmar la que ya se construyó.
sí, que es la adolescencia. Entonces, vamos un poquito a cómo funciona eso. En estos primeros 6 años de vida, donde nosotros estamos buscando cómo experimentar esa autenticidad, la forma de satisfacer esas necesidades es permitiéndole al niño ser quien es, dentro del momento de la vida que se encuentra. ¿Sí? Y eso es llegar a comprender que un niño está conociendo el mundo a través de la experiencia, a través de la vivencia. Sí, tenemos la falsa creencia de que los niños aprenden de lo que se les dice o de lo que se hace, pero no es a través de lo que se dice y lo que se hace, sino a través de lo que se vive. Eso es lo que va configurando esa, esa experiencia, esa vivencia de la vida. Sí, y eso funciona a través de símbolos, porque nuestro cerebro no cuenta con un sistema de discriminación experiencial. Sí, estamos llenos de sistemas en el cerebro. Tenemos un sistema para todo, básicamente. Pero para discriminar la experiencia, la vivencia interna de lo que sucede, el cerebro no lo cuenta. Así que eso se sucede a través de un proceso de simbolización, que eso es lo que hace la mente, simplemente simbolizar la vida. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Sí, otro ejemplo con el que van a estar familiarizadas la gente con la que ya hemos compartido. Digamos que tú te levantas a las 2 de la mañana a buscar un pan, te dio hambre y te levantas a buscar un pan, está oscuro, y te da en el dedo chiquito del pie, con la esquina de una mesa. La zona de tu cerebro que se activa con ese dolor es la misma zona del cerebro que se activa cuando te rompen el corazón. Sí, el cerebro no sabe decir qué clase de dolor es este. Dolor es dolor. Eso es lo que dice el cerebro. Sí. O los niños de mi generación, los millennials de la charla, ¿dónde están? Que probablemente vieron en el bachillerato algún muchachito súper necio que agarraba un pedacito de papel, lo embollaba, lo tiraba al piso, lo pisaba y lo escupía. Y después decía, esa es tu mamá. Yo llegué a ver sillazos, patas voladoras y estrellones por esa vaina. Porque la mente no sabe decir, el cerebro no sabe decir en el momento, eh, esa no es tu mamá, es un pedazo de papel, este muchacho está loco. Sí, no lo sabe hacer. Activa una respuesta emocional con base en el símbolo que se ha creado en el momento. Sí, así funciona ese sistema de simbolización de la vida en la mente. Por lo tanto, la vivencia de que papá se tiene que ir a trabajar a lo largo de todo el día para traer la comida en la mesa, por más que me lo digan, yo no lo voy a entender como niño. Sí. Es que esta persona que por naturaleza está llamada a estar presente y ofrecerme la seguridad del vínculo, no está, porque el ser humano no nace listo para la vida, a diferencia de los demás animales. Sí, un caballo está listo para correr desde que nace. Explota una bomba, se muere la mamá y ese caballo puede salir corriendo y salvarse. Pero está científicamente comprobado que si un niño no es abrazado en los primeros 8 minutos de vida, se muere de estrés, literalmente, por una sobredosis de cortisol. Porque pasa de estar en un ambiente totalmente seguro, donde no tiene que hacer nada para vivir, donde todas sus necesidades están cubiertas dentro del útero, a pasar a un entorno donde tiene que esforzarse por respirar, porque si no se muere, se asfixia, se asfixia. Sí, y todo eso genera mucho estrés. Y como también se ha comprobado que el contacto humano, la ternura humana, eh, básicamente reduce casi mágicamente los niveles de cortisol. El sistema nervioso se calma. Y al calmarse, pues el niño sobrevive a través de su naturaleza interrelacional. Sí, somos seres vinculares por naturaleza. Sí, y desde ese momento ya se comienza a configurar el vínculo y la autenticidad. Con el tema de la autenticidad, piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de haber experimentado algo por primera vez sin ningún preconcepto?
como ir a la playa sin saber lo que es el mar. Nadie se acuerda, spoiler. Sí. Pero esa es la vida cotidiana de un niño. Un niño ve un vaso de plástico y otro de vidrio y lo toca y toca el otro y ve que se sienten diferentes. Y tira uno y ve que rebota de mil maneras y eso es un espectáculo. Y de repente se acuerda que el otro se sentía diferente en la mano, así que déjame yo tirarlo a ver si reacciona igual. Y lo tira y explota en mil pedacitos. Esos son fuegos artificiales para un niño. Pero en ese momento se convierte en un muchacho de la porra. En ese momento se convierte en un muchacho de la porra. En ese momento viene mamá, viene papá, deja de estar tirando esa vaina, muchacho, ta, ta, y comienzan las restricciones, los noes de la vida. Sí, en ese momento muchos chicos se suben arriba del mueble y hay que bajarlo de ahí porque si no se va a caer. ¿Qué ustedes creen que se está configurando ahí? Una confianza plena en mis capacidades como ser humano. ¿Para qué son estas piernas si yo no las puedo usar? Sí. ¿Será que yo no soy bienvenido en esta vida, en esta casa que está llena de coroto, que yo no le puedo poner la mano ni tirarlo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se va configurando eso? Sí, y me pregunto mucho si las cosas tienen sentido, porque para nosotros, los que hemos sufrido emocionalmente, las preguntas cambian. No se trata de si esto es correcto o si esto no es correcto. Esto no es para juzgar o calificar la vida. Sí, aquí tenemos que soltar el látigo. Se trata de si, de acuerdo a mis experiencias, si con lo que estoy viendo aquí, yo puedo conectar puntos en mi historia de vida, qué tiene sentido aquí ahora y qué no tiene sentido. De eso que se trata. Entonces, eh, nada, más o menos así que se va configurando la autoestima en estos primeros años de vida, a través de nuestras principales figuras de vinculación. Y esa vinculación se puede desarrollar de diferentes maneras. Sí, no vamos a entrar ahora en la teoría del apego, porque es muy larga. Sí. Pero básicamente la idea es satisfacer seguridad en el vínculo. Sí, el niño tiene que sentirse que puede confiar en estos vínculos, que sus necesidades van a ser atendidas. Sí, y si no están siendo atendidas, esa experiencia de desatención, entonces está configurando una idea sobre mí mismo. Sí, pero la naturaleza es muy sabia y a veces, no siempre, pero a veces puede ser muy condescendiente y le ofrece a nuestros padres una segunda oportunidad para cambiar las cosas, redireccionar las cosas, que eso es la adolescencia. Sí. Y no solamente le ofrece como una segunda oportunidad, sino que le cambia todas las condiciones. Sí, como quizá tú no fuiste capaz eh, de lidiar con esas necesidades en aquellas condiciones, vamos a cambiar. Ahora las necesidades cambian. Sí, las emociones son diferentes. Todo es mucho más fácil de identificar. Ya existe la capacidad de comunicación. Se puede hablar. Sí. Y le ofrece esa segunda oportunidad en la adolescencia. Y lo normal, al igual que en la primera oportunidad, lo normal es que esas necesidades no se satisfagan. Sí, lo normal es que si el niño necesita privacidad, el adolescente necesita privacidad porque se está enfrentando a muchos cambios, no la tiene. En esta casa no se cierra la puerta. Déjame ver que tú tienes en tu celular. Sí. Eh, lo que sucede es un extremo control. Sí. Y eso también va configurando ideas sobre mí mismo. ¿En quién yo puedo confiar? ¿A quién yo le puedo contar mis cosas? ¿Con quién yo puedo hablar? Sí. Y eso eh, también va generando ideas sobre mí mismo. Sí. Estas personas confían en mis capacidades. Puedo tener responsabilidad. ¿Qué sucede cuando yo me equivoco? Sí. Y es que la idea, el símbolo de mamá y papá me están enseñando mucho sobre la vida y el mundo. Simbólicamente hablando, mamá es la relación con la vida y papá la relación con el mundo. Sí. Así que mis vivencias con estas personas, lo más probable es que también configuren
mis ideas, mis creencias. Y acuérdense de lo que hablamos de la creencia ahorita, sobre la vida y el mundo. Sí. Y así llegamos a la adultez, inhabilitados para la vida, inhabilitados para el mundo. Sí. Y de lo que se trata aquí no es de criticar ni culpar, poco. Sí. El instinto natural de la gran mayoría de los padres, a menos que estén demasiado enfermos, es darle a sus hijos lo mejor. Sí. ¿Con qué? Con lo mejor que tengan. Sí. Y eso abre también como una puerta de sanación y de perdón en las relaciones y en los vínculos, que no es lo mismo el vínculo que la relación. El vínculo es la naturaleza de la conexión. Sí. Y la sanación y la relación tiene que ver más con la dinámica con la que yo me relaciono con la gente. Sí. Hay vínculos que están dados por contexto y hay otros que se van elaborando en el camino. Sí. ¿Y eso qué significa? Que sanar los vínculos no es lo mismo que reconciliar las relaciones. De hecho, hay vínculos que se sanan en la distancia. Sí, por la naturaleza conflictiva de las relaciones. Así que vamos a darle un poquito de sentido a eso también. Y entonces, entrando ya un poquito en esta teoría, yo la llamo teoría de cultivo, sí, porque es como una teoría de Frankenstein, de la autoestima que yo he ido construyendo. Y aquí es donde yo comienzo como a separarme un poquito de, de la literatura de superación personal, que para mí ha hecho muchísimo daño a la hora de trabajar en la autoestima. Sí. Para mí existen solamente dos tipos de autoestima, que es la autoestima normal, que a mí me gusta llamarle autoestima herida, por todo lo que hemos hablado. Sí, bueno, en el libro se va a llamar herida, pero yo le llamo jodida. Sí. Y, y ya vimos por qué, por cómo normalmente se va desarrollando. Sí. Y lo normal en nuestra cultura no necesariamente es sano, puede ser normal, puede ser socialmente aceptado, puede ser culturalmente válido incluso, pero no necesariamente sano por la naturaleza de ser humano que somos. Sí, darle golpe a los muchachos, eso es normal. Eso es normal, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo hace. Pero es sano eso, realmente, como seres humanos. ¿No será que con base en lo que hemos hablado hasta ahora, cuando ese ser humano más grande que yo, más fuerte que yo, y que por naturaleza está llamado a cuidarme, a validarme, a protegerme, a ofrecerme confianza en el mundo, me está dando golpe? Sí, entonces puede ser normal, pero no necesariamente sano. Y aquí es donde yo veo que la autoestima normal es esa que nosotros normalmente dividimos en dos: alta, que a mí me gusta llamarle equivocada, o baja, que a mí me gusta llamarle deprimida. Y esta se caracteriza porque ese sistema de pensamiento y creencia está sostenido en factores externos, es decir, que no le pertenecen a la persona, que no participan en esa conversación conmigo mismo en la almohada, en la noche cuando me voy a acostar, sí, y necesitan público, es decir, se construye a través de la mirada del otro. ¿Tiene sentido eso? ¿Lo pueden ver? Un título universitario, dinero, posesiones materiales, relaciones, sí, cosas que están fuera de mí, pero que de alguna manera me producen esa sensación de orgullo sobre mí mismo. Y necesito, para que eso tenga ese valor, que sea visto por otro. Y eso a mí me da una sensación de identidad sobre esas cosas que están fuera de mí. Sí, que mi celular ya no es un aparato para comunicarme con la gente. Tiene que ser un iPhone Ultra Mega 18 Plus Pro.
que habla de mi estilo de vida, de mi poder adquisitivo, sí, de mi personalidad, cosas que comienzan a representarme para yo no tener que representarme a mí mismo. Sí. Y como lo que esto está sosteniendo es un sistema de creencias, la personalidad, que es ese mecanismo para relacionarse con la gente, está caracterizado por ser defensivo, por estar siempre con los guantes puestos. Sí. Se cristaliza. Hay una diferencia entre la personalidad y la identidad. Sí, la personalidad es esta máscara, este mecanismo con el que yo me relaciono con la gente. Cuando se diagnostica un trastorno en la personalidad, lo que realmente se está observando es qué tan jodidas son las relaciones en la vida de esta persona. Sí, y qué tan consistente es ese patrón relacional. Y esa también es una diferencia fundamental entre la identidad y la personalidad. La identidad, al ser natural y ser el cambio parte de la naturaleza, porque la vida se va moviendo, suele ser flexible. Yo no soy la persona que soy ahora que la persona que era hace 10 años o que yo era cuando yo era un niño. El momento de la vida es diferente y eso implica una relación diferente. Pero la personalidad no, la personalidad se cristaliza y se mantiene estable en el tiempo, porque al ofrecer esa sensación de identidad, um, de alguna manera yo me voy comprometiendo sin darme demasiada cuenta con esa identidad. Y los cambios se ven con resistencia. Me defiendo ante lo diferente. Y si alguien me dice que yo cambié, yo me ofendo porque me está diciendo hipócrita. Y si yo cambio de opinión, no lo puedo admitir entre los otros. O sea, que a mí siempre me ha gustado el rock, pero de repente me gustó un merenguito ahí. Yo no le puedo decir eso a nadie, no vaya a ser que se traicione mi imagen ante los demás. ¿No han visto eso? Sí. La autoestima baja o deprimida es lo mismo, pero inverso. Cuando estos factores externos y que necesitan público, en vez de ofrecerme esa sensación de orgullo sobre mí mismo, me ofrecen una visión deprimida de mí mismo. Entonces yo soy insuficiente porque no, nadie me hace caso en las relaciones. Entonces, como yo no tengo el dinero para comprar ese iPhone, tengo que conformarme con esta miseria de celular. Sí, eh, es decir, no puedo utilizar cosas como mi vasija de identidad. Y eso a mí me produce insatisfacción con mi vida. Bueno, sí, esa es la autoestima normal. Alta y baja. Jodidas las dos. Sí, porque se caracterizan por estos factores externos que necesitan la visión del otro para poder reconocerse. Y el otro tipo de autoestima es la autoestima artesanal. Sí, que a mí me gusta llamarle artesanal por eso. La autoestima sanada, no sana, sanada. Y me gusta llamarla artesanal por eso, porque se hace muy a mano, eso es trabajado, atento a mí. Sí, eso es yo ir reconstruyéndome con base a toda esta historia de vida. Sí, que no tiene que ver solamente con los vínculos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo lo que forma de alguna manera participación en la manera en la que yo voy educándome y construyendo una imagen sobre mí mismo. Sí. Entonces, la autoestima artesanal se caracteriza también por dos cosas, que es este sentido de autoeficacia. Sí. Y autoeficacia tiene que ver con mi capacidad, vamos a llamarlo así, o mi habilidad mejor, me gusta llamarlo, más que capacidad, de poder confiar plenamente en mí y mis procesos. Sí, mis procesos mentales. Los principales procesos mentales que se involucran en la autoestima son cuatro. Pensar, elegir, decidir y comprender. Sí. Pensar porque normalmente la autoestima herida actúa automáticamente. Se activan respuestas emocionales y mis emociones yo las veo como un problema que hay que resolver y lo resuelvo. Sí, entonces no tengo tiempo para pensar. Y hay muchas cosas que caen en un absurdo en el momento en que yo me detengo a pensar.
Sí, elegir y decidir se parecen, pero no es lo mismo. Sí, ¿cuánta gente no elige algo y no termina de decidirse? Ya yo sé que yo no quiero estar con ese tigre, pero no me decido, no salgo de ahí. Que no, que los hijos, que esto, que aquello, 1500 cosas. Sí, pero no termino de decidir. Y comprender que tiene mucho, mucho que ver, sobre todo en nuestra época, con la capacidad que nosotros tenemos de sostener la atención. Sí, de sentarnos a contemplar. Sí, cuántas veces yo no me siento en una película y simplemente no entiendo lo que me quiere decir. A la mínima intención artística que tenga un autor de simbolizar algo en la película, me estoy perdiendo un público porque el público es incapaz de sostenerse en un asiento, ver una película. 2 horas sin ver celular. Sí. Y respeto por mí mismo. ¿Y qué es el respeto? Respeto es la habilidad, otra vez que yo tengo, de permitir ser. Sí, en este caso, permitirme ser quien soy. Pero podemos resignificar todo nuestro concepto de respeto. Yo aprendí un concepto de respeto como muy militar. Yo soy mayor que tú eres, sí, tú eres chiquito. Sí. Y esa concepción de respeto también nosotros tenemos que comenzar a romperla. Respeto es permitirle al otro ser quien es. Sí. Sin controlar, sin manipular, sin necesidad de que entienda, de que comprenda, de que acepte. Eso es algo que puede ser un reto bastante grande cuando nuestra autoestima está muy herida. Sí. Y como se hace a mano y la construyo yo, atento a mí, porque el sufrimiento emocional viene gratis y fácil, sí, pero la recuperación emocional, eso soy yo que lo tengo que trabajar. Se debe a factores internos y como son internos, normalmente no necesitan público. Mi plenitud está ahí. Sí, yo lo asocio mucho con valores o principios espirituales para vivir. Sí, atención a la palabra espiritual, no religiosa. La religión es un canal bellísimo para canalizar ese valor interno. Sí, pero yo estoy hablando de algo más individual, más interno. Sí, estos valores van a funcionar, sí o sí, en mis relaciones con el mundo y con la gente. Así que yo puedo elegir en qué yo me quiero convertir, en qué clase de persona yo me quiero convertir. Sí. Y esa persona en la que yo me quiero convertir, ¿cómo se ve? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata a las personas? ¿Cómo es reconocida por los demás? ¿Y cómo descansa en la tranquilidad de sí mismo? Sí, esos son factores internos. Si yo soy bondadoso, soy yo el que soy bondadoso. Y yo descanso en la bondad. Si yo soy paciente, soy yo el que descansa en la paciencia. Sí, no es un premio para el otro, que es muy fácil también utilizar eh, conceptos espirituales o conceptos de autosuperación, superación personal, para disociarse también. Sí, eso es súper fácil también. En esa personalidad defensiva, que se utilizan muchísimos mecanismos. Sí. Y la personalidad de esta persona sanada, artesanal, eh, se caracteriza por la autenticidad, es decir, en esa alegría de ser yo, ¿sí? Y la consistencia o integridad de esa persona es una persona completa, ¿sí? Que yo puedo estar feliz, pero también puedo estar triste, ¿sí? Y aquí a mí me gusta como hacer una diferenciación en ese sentido de la vida que se va construyendo, ¿sí? Para mí la felicidad es un objetivo poco realista, sobre todo por esa connotación que nosotros le damos o esa imagen medio arquetípica que le damos a la felicidad, que es como de esta alegría constante y lineal, ¿sí? Y no es así, eso es insostenible. Una vida totalmente alegre es insostenible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida puede ser muy creativa a la hora de demostrarme que yo no soy el protagonista,
que yo no soy ni el hijo favorito de Dios ni su mejor guerrero, que el universo no conspira a mi favor. Sí. Y en esa creatividad puede ser muy espontánea también. Entonces, la vida a mí no me debe nada. La gente a mí no me debe nada. Yo no soy tan especial. A mí me toca construir mi plenitud. ¿Tiene sentido? Que esa es la buena noticia de la autoestima también. Que esta autoestima herida no es una sentencia de vida. Que yo como persona, como ser en evolución constante, yo tengo derecho aquí y ahora mismo de hacerlo diferente y cambiar de opinión. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el mecanismo de sanación de la autoestima. Sí. Entonces, por eso yo creo que solamente existen estos dos tipos de autoestima. Herida o jodida y artesanal o sanada. Sí, porque para que exista algo como la autoestima sana, como hay gente que dice, "Ah, una persona con autoestima sana". Sí, para que eso sea así, tienen que darse una serie de condiciones y de factores en la vida que es muy poco probable que coincidan en una sola vida. Padres emocionalmente presentes y maduros y responsables, sí, creciendo en un entorno socioeconómico favorable, en un barrio donde todo el mundo esté también en esas mismas condiciones. Y después ir a un colegio donde todos los niños estén en esas mismas condiciones. Si lo seguimos pensando, vamos a caer en un absurdo. Sí, por lo tanto, lo normal es que la autoestima se joda por la cultura en la que nacemos, porque somos seres sociales, sí, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, lo normal es joder la autoestima. Sí, entonces podemos decir que jodemos la autoestima de nuestros hijos con buenas intenciones, sí, sin intención de dañarlos. Al contrario, todos los padres que yo he conocido quieren lo mejor para sus hijos, y eso es loable. Y no solamente quieren lo mejor para sus hijos, lo hacen lo mejor que pueden. Sí, y eso ya es mucho. Ese desprendimiento de sí mismo para darle lo mejor que pueden a sus hijos. Sí, eso es muy, muy, muy valioso. Sí. Lo que pasa es que la naturaleza de nuestra vida social sabotea ese proceso. Sí, entonces no se trata de tampoco satanizar a nuestros cuidadores, nuestros primeros cuidadores. Sí. Eh, la autoestima herida y la separación de sí mismo. Todo lo que acabamos de hablar va construyendo una... a los psicólogos les gusta llamarle a eso disociación. Para mí es un concepto mucho más amplio. Se puede ver aquí en la presentación. Sí. Eh, hay más de una forma de desconectarse de la realidad. Y es también desconectándome de mi realidad. Por eso yo creo que el camino de ayuda o de sanación es como una carretera cuántica que va en varias direcciones al mismo tiempo. Va hacia adelante en la medida en la que yo voy haciendo cosas diferentes y sanando o recuperando, y va hacia atrás en la medida en que yo voy sanando el pasado y dándole sentido a la vida. Sí. Pero todo este proceso va creando como esta separación de mí mismo, que es lo que yo le estoy en este caso llamándole disociación. Sí. Y eso va pasando por diferentes procesos. Sí. El primero son las agresiones. Y es que las agresiones vienen en diferentes niveles. Sí. No solamente en golpe. Están el nivel de los malos tratos, por ejemplo. Los malos tratos normalmente no vienen con una intención de hacerle daño a los hijos. Vienen por la idiosincrasia de la persona. Vienen por la cultura. Y eso normalmente es reversible. Sí, lo que pasa es que no lo sabemos. Sí. La persona que grita. Puede ser que esa sea su forma de hablar. Puede ser que no tenga mucha paciencia. Y no se ha dado cuenta. Esa es su forma. Sí. Es decir, los malos tratos normalmente están relacionados con la ignorancia y la idiosincrasia de la persona. Eso es reversible porque la persona puede hacer conciencia. Y al hacerse consciente,
se puede desactivar el automatismo. ¿Lo ven? ¿Cuántos de ustedes no se han arrepentido de hablarle mal a alguien o de gritar o decir algo que no debieron decir? Sí, eso es normal. O está ligado a nuestra ignorancia. Sí, y podemos hacerlo diferente si nos damos cuenta de que podemos hacerlo diferente. Luego tenemos los abusos. Este es más difícil de revertir porque normalmente está asociado a la enfermedad mental. ¿Sí? El alcohólico que llega a la casa y maltrata a la gente. ¿Sí? O qué sé yo, una persona muy enferma que sale por la voz y me dijeron que tengo que darle golpe a mi mamá, por ejemplo. Sí. Es decir, los abusos, aunque son más graves que los malos tratos y sean menos reversibles, todavía no vienen con esa intención de hacer daño. Sí. Y luego tenemos la violencia, que esa es como el grandes éxitos de las agresiones. Sí. La violencia viene con la intención explícita de hacerle daño al otro. Y por supuesto, todo esto también va configurando esa idea sobre mí mismo, por la vivencia de mí mismo que yo estoy teniendo. Qué difícil es ser yo. Sí. ¿Para qué fue que yo vine a esta vida? ¿Para qué me tuvieron si no me querían? Sí. Ese discurso interno que se va desarrollando. Y en la crianza es muy común lo que los expertos le llaman el trauma complejo, que es esa exposición normalmente prolongada en el tiempo a malos tratos, a eventos emocionalmente demasiado demandantes o normalmente fuera de la capacidad de afrontamiento del niño. Sí, a nosotros nos encanta poner a los muchachos a pensar. Los muchachos no están para pensar, están para jugar y joder la paciencia y equivocarse. Sí, y comprender los límites de su capacidad. Sí, pero yo a huevo quiero que el carajito piense, que entienda, sí, o condiciono el afecto. Sí, mira todo lo que yo he hecho por ti y así me pagas. Sí, todo eso va configurando una idea de insuficiencia en mí mismo, heridas profundas en la autoestima. Y eso, como el mundo es un lugar peligroso y la vida es difícil, yo voy estructurando una personalidad defensiva. ¿Se acuerdan la personalidad de la autoestima herida? Sí, porque esos son mecanismos de supervivencia emocional. Yo soy un surfeador de olas emocionales. Sí, y eso va a terminar inevitablemente reajustando mi imagen sobre mí mismo. Un filósofo hindú que a mí me gusta mucho, Jiddu Krishnamurti, él decía que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad que está enferma, porque la persona en la que yo me tengo que convertir para adaptarme a esa sociedad tiene que ser igual de enferma o peor, si yo me quiero reafirmar. Sí. Y eso va ocasionando que la personalidad y la identidad se vayan mezclando y confundiéndose. Y yo termino representándome en esta personalidad. La palabra personalidad surge de la palabra persona. Persona eran estas caretas que utilizaban los actores en el teatro griego antiguo. ¿Han visto el símbolo del teatro? Que son dos caretas, una con una carita feliz y una carita triste. Eso es lo que se llama personalidad. Persona. Sí, y de ahí viene la palabra personalidad. Y vamos cargando esa careta y poco a poco esa careta se va mezclando con mi rostro. Hace mucho yo leí un libro que me gustó mucho, que después se hizo muy famoso por una película que hicieron, pero a mí no me gustó tanto la película porque siento que se destruye totalmente el mensaje del libro, que es El hombre en la máscara de hierro. Así que un tipo que lo condenan a prisión de por vida y en la prisión él tiene que portar una máscara de hierro macizo. Y a medida que va pasando el tiempo, no se la podía quitar ni para comer. A él se le fue olvidando su rostro. Y para él su rostro era esa máscara de hierro. Sí, al final la única persona que lo podía sacar era su hermano gemelo. Y él no lo podía reconocer porque no conocía su rostro. Sí. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos cargada esa máscara de hierro? Se han ajustado nuestros hombros, se han puesto duros para poder sostener la máscara.
Sí, no tenemos flexibilidad en nosotros, no nos movemos con libertad, nos movemos de acuerdo a la máscara. Sí, al punto de que cuando alguien ataca la máscara, nos ofendemos, igual que el hombre de la máscara de hierro, que cuando se la quitaron al final, él rogó para que se la vuelvan a poner, porque él no se conocía. Sí, y es que tenemos que aprender a ver, sobre todo nosotros que hemos sufrido emocionalmente, tenemos que aprender a identificar el sufrimiento emocional como un terreno, no como una emoción difícil que surge como consecuencia de un hecho, sino como un terreno en el que suceden las cosas. Y esas cosas pueden tener sentido o no. Sí. Y en ese terreno, el sufrimiento se confunde, nuestras necesidades se van confundiendo, porque el sufrimiento crea una urgencia emocional. Y yo lo que quiero es sentirme bien. Sí, pero mi objetivo no es sentirme bien. Sí. Esa necesidad artificial se crea en el sufrimiento emocional. El objetivo es ganar serenidad, no felicidad. No es esa idea de alegría constante, sino serenidad. ¿Qué es la serenidad? Armonía con la realidad. Sí, armonía con la realidad. ¿Cómo venga? Como la ley de la gravedad que funcionaba antes de que Newton la describa. Si yo suelto esta cajita, se va a caer. No importa cómo yo me sienta. No importa si yo me ofendo, si me enojo, si me quillo, si yo no quiero que sea así. Se va a caer si la suelto. Mi decisión tiene que estar anclada en la realidad de que si la suelto, se cae. Y yo tengo que decidir si la suelto o no la suelto. El problema es que nosotros estamos eh, educados para tener en conciencia solamente lo que queremos. Pero la vida adulta viene con un contrato que tiene dos letricas chiquitas. Sí. La primera es que en la vida adulta es imposible caminar sin molestar a nadie, porque cada cabeza es un mundo. Todo el mundo tiene sensibilidades y vulnerabilidades diferentes. Y es responsabilidad de cada quien cuidar esa sensibilidad. No yo, pero es diferente. A mí me educaron para que no solamente produzca emociones positivas en los demás, sino que yo no puedo dejar que nadie se sienta mal conmigo, porque eso se convierte en una idea sobre mí. Y como mi visión sobre mí mismo, mi realidad está filtrada a través de los ojos de los demás, ¿qué significa que el otro me vea mal? Que yo soy malo y yo no puedo tolerar eso. ¿Tiene sentido? ¿Lo ven? Entonces, eso es parte de la vida adulta. Es imposible caminar en la vida adulta sin molestar a nadie. Eso no se puede. Mucha gente se va a molestar. It is what it is. Sí. Y la otra letrica chiquita del contrato con el que viene la adultez es que en la vida adulta no existen elecciones sin renuncias. Y yo estoy diseñado, no diseñado, yo estoy educado para que cuando yo tomo una decisión, solamente ver lo que yo quiero. Yo voy a estudiar psicología porque yo lo que quiero es esto. Sí. Pero a mí nadie me enseñó a ver a qué yo estoy renunciando con lo que estoy decidiendo. En la infancia es diferente, en la infancia tenemos como una especie de licencia, sí, de quererlo todo al mismo tiempo. Y yo quiero el helado de fresa y el de chocolate, ese ejemplo lo conoce mucha gente aquí. Sí, yo quiero el helado de fresa y el de chocolate. Y allá viene Carlito Javier con su helado de fresa y su helado de chocolate. Qué graciosito el niño, qué fresquito. Sí, y todo el mundo lo aplaude. Pero en la vida adulta es el de fresa o es el de chocolate. Si no, sin preguntarme mucho, porque la vida no coge lucha con gente. La vida me planta una diarrea si yo no quiero con cabeza. Sí, tengo que elegir. Y al elegir, también estoy haciendo renuncias importantes. Sí, entonces tengo que hacer conciencia de a qué estoy renunciando. Yo voy a estar con él porque lo amo, pero ¿a quién estoy renunciando? Estoy renunciando a mi autonomía, estoy renunciando eh, a mi dignidad como persona. ¿A qué estoy renunciando cuando elijo? Sí, yo elegí.
¿Para quién esta charla? ¿A qué estoy renunciando para estar aquí trabajando en mí mismo? Sí, hacer conciencia de la renuncia es súper importante a la hora de trabajar en nosotros mismos, en nuestra adultez, en habitar nuestro momento actual de la vida. Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Desregulación emocional. Sí. Es decir, mis emociones solamente se notan cuando están exacerbadas. Una vida que no tiene demasiado sentido porque yo no la he habitado. Yo la he estado surfeando, ola tras ola, pero yo no estoy viviendo. Sí. Esa falta de confianza en mí mismo y en mis capacidades. Sí. Lo que le llaman el síndrome del impostor. Sí. Que, que no importa cuánto yo me vaya preparado, yo me siento que no me va a ir bien. Sí, yo no sé si lo voy a hacer bien en esa charla, yo no sé. Sí, a pesar de saber de lo que estoy hablando, a pesar de haber estudiado, a pesar de haber tenido que sé yo cuántos años trabajando, qué sé yo, pero no logro aterrizar en mi cuerpo esa confianza en mi capacidad. ¿Saben? Una imagen distorsionada de mí mismo, por todo lo que acabamos de hablar, y la disociación, que es básicamente todo este concepto que hemos ido mirando. ¿Cómo se ven son nuestras relaciones? Hay una película que a mí me gusta mucho, estamos casi Re- terminando ya, se los prometo. Sí. relaciones. Eh, eh, Esa película se llama La ventaja de ser un marginado y tiene como la frase que yo siento que mejor define esto, que es que nosotros aceptamos el amor que creemos que merecemos. Recuerden lo que dijimos de la creencia, el uso de esa palabra. Sí. Entonces, cuando mi autoestima está herida, yo busco completar mis huecos a través de las relaciones. Es decir, comienzo a formar relaciones de engranaje. Me relaciono con el otro a través de lo que me falta. Y el engranaje funciona hasta que se mete la primera piedrita en el engranaje. Sí, yo conozco parejas que tienen 30 años juntos, sí, maltratándose. 28 de ellos, pero están juntos, el engranaje se está moviendo. Sí, y es que mi identidad con huecos se complementa con aquella identidad con huecos. Y si yo he configurado, sin darme cuenta por todo lo que hemos hablado, una identidad de víctima, de que yo soy una víctima de la vida, ¿qué es lo que necesito? Victimarios con que relacionarme. Sí, muy bien, muy bien. Trabajo. Sanar la autoestima es un camino individual. No necesariamente solitario, pero sí muy individual, porque voy a hacer un duelo importante. Sí, un duelo de todo lo que yo pensaba de mí mismo, un duelo de mis mecanismos de vivir la vida, de mi personalidad, de mi falso yo, de ese yo que hemos construido con esta autoestima. Sí, y es un camino difícil, que se van ahí mucha gente de mi vida, mucha gente no van a tolerar este cambio. Sí, mucha gente lo van a malinterpretar, mucha gente va a creer que yo estoy sacando pie, que yo he cambiado, que yo no soy como antes, que yo no busco a nadie, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero ya vimos por qué sucede eso. Porque al yo ir eh, sanando mi manera de verme a mí mismo, también va cambiando mi forma de relacionarme con la gente. Porque lo que es verdad para el otro también es verdad para mí. Sí, a mí la vida no me debe nada. El otro a mí no me debe nada. Pero eso también significa que yo no le debo nada al otro. Sí, eso hace que las relaciones sean genuinas, auténticas. Eso me habilita para tomar el amor. Me habilita para soltar lo que no me hace bien. Sí, ¿vieron la película de Matrix? Si no la han visto, véanla porque es imperdonable que ustedes no la hayan visto. Y en la película de Matrix, cuando el protagonista, la película se trata de que el tipo vive en una especie de realidad simulada y no lo sabe, al igual que la gente que está a su alrededor. Y cuando lo desconectan de la realidad, le duele muchísimo. Y todos los órganos le duelen porque no lo habían utilizado. ¿Sí? Comenzar a trabajar en la autoestima es como desconectarse de la matriz. Sí. ¿Qué va a pasar? Que se va a reeducar el sistema nervioso, es decir, esas respuestas emocionales automatizadas van a comenzar a ir desactivándose
progresivamente. Sí, cambia la narrativa sobre mí mismo. Estoy utilizando un lenguaje mucho más responsabilizador. ¿Se han fijado que yo hablo mucho en primera persona? Sí, eso es estar conectado conmigo. ¿Qué de mí que yo estoy hablando? Sí, esa es la narrativa que tenemos que ir incorporando. Sí, eso cambia totalmente mi manera de hablar, porque ya no es uno, ya no es la sociedad, ya no es el ser humano, ya no es el gobierno, soy yo. Melba decía, si no conocen a Melba, tienen que conocerla. Melba decía que si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Si, si no aquí, ¿dónde? Sí, yo tengo que construir mis propias respuestas. Y hay muchos canales para eso. Sí, la terapia, los grupos de apoyo, organizarse en un plan de vida, elaborar una filosofía de vida compuesta por estos valores que yo quiero incorporar en mí, lo cual me habilita para perdonarme, porque no he sabido cuidarme hasta ahora, pero yo soy un eterno de ahora en adelante, un solo por hoy. Sí, los que están en contacto con grupos de recuperación estarán familiarizados con ese concepto. Sí, el solo por hoy, que se va construyendo una vida de 24 horas. Sí, no somos hijos de la vida. Y como ya yo sé que no soy el hijo favorito de Dios, tengo que estar consciente, aquí y ahora. Sí, construir esa filosofía de vida a mí me ayuda a vivir bajo principios. Yo vivo como yo quiero realmente vivir, como yo quiero vivirme a mí mismo. ¿Tiene sentido? Muchos de esos comportamientos que nos causan sufrimiento vienen de ese compromiso inconsciente con esa personalidad, con ese falso yo. Y ese falso yo merece un duelo apropiado, porque eso es una tableta de sobrevivencia que me salvó la vida en más de una vez. Sí, esa personalidad tan rígida, tan dura, tan comprometida, me salvó la vida emocional, emocionalmente hablando. Sí, así que, eh, nada, para ir resumiendo ya que está súper tarde. ¿Alguien tiene preguntas? Déjenme ver los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento ideal. Yo voy a ir recogiendo algunas Madre mía. preguntas. Vi algunas personas levantando la mano en un momento, que si tienen la pregunta, pueden ir levantando la manito y yo le voy dando oportunidad o recogemos por acá. Aquí tenemos Vamos, unas cuantas. Hubo alguien que sí, vamos a estaba ver preguntando. Sí, un sí. poquito de los comentarios, que Ujú. hoy que hay muchísimos comentarios ahí. Perdóneme que no lo había visto. Sí. Aquí está Michelle Belén que dice, entonces, si la personalidad es para relacionarse con el mundo, solo se define con vínculos con otras personas, es decir, ¿cómo es la personalidad con uno mismo? Eso tiene que ver con esa diferenciación que hacíamos entre la identidad y la personalidad. Sí, la personalidad es un mecanismo para relacionarme con la gente. Sí, mi personalidad normalmente en el diálogo interno cambia mucho. Seguramente se habrán dado cuenta de eso. Sí, ¿cómo es la personalidad conmigo mismo? Normalmente distorsionada. Sí, normalmente sostenida en pensamientos que no soy yo que lo elijo. Sí, para eso les puse esa preguntita al principio. ¿Cómo yo me trato automáticamente cuando me equivoco? ¿Cómo yo respondo automáticamente? Porque lo que yo quisiera es que ahora volvamos a visitar esa pregunta y ver cómo la responderíamos después de saber todo lo que sabemos. Porque ahora las preguntas pueden estar redireccionadas, redirigidas hacia el futuro. ¿Cómo yo me voy a cuidar de ahora en adelante? ¿Cómo yo me voy a tratar de ahora en adelante? Sí, normalmente la personalidad no funciona a lo interno, sí, sino desde adentro hacia afuera. Normalmente hacia afuera. No se genera afuera, se genera adentro hacia afuera, porque está sostenida en estas creencias sobre mí mismo que se han ido incorporando a lo largo de la vida con todo lo que hablamos. ¿Tiene sentido, Michelle? Es decir, ¿cómo yo me hablo a mí mismo? ¿Cómo le hablo a la gente?
Sí. Eh, ¿Qué más? Aquí veo que el nombre del autor, creo que Joel se refiere al autor de la personalidad, Ujú, Nathaniel Branden. ujú. Creo que era uno de los primeros. Ahí lo puse en el chat para que lo puedan copiar. Sí, todo Eh, lo que vimos pueden verlo en la literatura de Gabor Maté, en la literatura de Winnicott, sí, ujú. pero son ya cosas un poquito más técnicas. Sí, Ok. Están pidiendo si lo pueden poner por el chat. Aquí, si tú pudieras sí, escribirlo por el chat para ver si ellos lo pudieran tener. Ya veo que lo pusiste por ahí. sí, ahí lo puse por el chat. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos medir si estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestra autoestima? Una muy buena pregunta. Voy contigo. Excelente pregunta. Qué buena pregunta, porque esa pregunta abre muchas puertas. Sí, Sí, pero la respuesta es mucho más simple de lo que podemos pensar. Y es la sensación de serenidad y de descanso en mí mismo. Ni culpa ni vergüenza. La ausencia de culpa y de vergüenza me ofrece una sensación de descanso en mí mismo. Sí, y es como ese poco a poco ir viendo que vale la pena ser yo. El yo ver que puedo decir que no, sin, sin, sin sentir que le estoy jodiendo la vida a alguien por decir que no. Sí, y el ver cómo yo tolero mis límites, sin la expectativa de que el otro comprenda, acepte, entienda. Sí, sale de nosotros. La intención comienza a salir de nosotros, a apartarse la intención de que el otro entienda, acepte y comprenda. Todo lo que otro ser humano hace, dice, siente o piensa tiene que ver con lo que tiene en su cabeza y en su corazón, no conmigo, aunque yo sea el receptor en esa interacción. ¿Me siguen? Aunque sea a mí que me estén insultando y que me estén diciendo, "Muchacho, la mierda". Sí, aunque sea a mí que me lo están diciendo, yo sé que ese insulto viene de lo que esa persona tiene en su cabeza y en su corazón, no tiene que ver conmigo. Es decir, progresivamente me estoy quitando el traje de tiro al blanco. Sí, prestar atención a mí mismo me va a dar una idea bastante clara de esa sensación de serenidad, de seguridad, de armonía conmigo mismo, de descanso en mí mismo. Sí, eso me va dando señales de progreso en la sanación de la autoestima. perfecto. Keila, tú Cuando la tenías... autoestima, ay, Ok. perdón, cuando la autoestima está Ujú. herida, acuérdense que está sostenida sobre pensamientos y creencias. Eso es humo, eso no es tangible. Sanar la autoestima me pone en contacto con la única influencia que yo puedo ejercer en la realidad, que son mis acciones. Por lo tanto, el autocuidado, el hacer mi trabajo, me va a poner en contacto con realidades que van reeducando mi sistema nervioso. Sí, Nice. Keila, tú tenías la mano levantada por ahí. ¿Cuál es tu pregunta? No, ya se respondió, gracias. Ah, ok, perfecto. Aquí tenemos otra de Chabeli. ¿Cómo saber si la autoestima afecta a nuestro entorno? O sea, pareja, estudio, etcétera. mira, eh, como la autoestima herida está sostenida en creencias, somos ciegos ante esa creencia y funciona un poquito como el humo del cigarrillo, que a todo el mundo le molesta menos el que está fumando. Sí, entonces tenemos que aprender a identificar el malestar en la manera en la que los demás responden a nosotros. Sí, si yo siento que el otro tiene que estar cuidándome, cuidando mis reacciones, cuidando mis enojos, cuidando mi manera de ver la cosa, entonces hay una banderita roja que yo puedo levantar, que yo puedo, que eso me está diciendo que yo tengo que verme. Sí, es decir, la forma en la que yo obligo al otro a hacerse cargo de mi mundo interno. Sí, el otro no es responsable de mi mundo interno. El otro no está para darme felicidad ni para hacerme sentir bien. El otro no está para complacerme ni para hacerme entender. Sí,
se anda moviendo mucho también el concepto de responsabilidad afectiva, que está distorsionando muchísimo el concepto real, Tal que cual. básicamente se está utilizando como excusa para sacar pie, porque yo no tengo la valentía de sacar pie, así que saco este concepto y ahí deposito esa acción de sacar pie. Sí. Eso es mentira, el otro no tiene que ser, la responsabilidad afectiva no es hacerse cargo de mí. Sí, el otro a mí no me debe explicaciones, ni yo le debo explicaciones al otro. Ok, Sí. Por aquí tenemos un comentario de Reinilda que nos cuenta que en su caso a ella le funciona dejar de perseguir y que ahí ella se va dando cuenta que va sanando su autoestima. Así deja de perseguir fantástico, para buscar la aprobación. fantástico, exactamente. Por aquí tenemos otra pregunta de Michelle. ¿Cómo sé entonces que estoy siendo yo? ¿Cómo yo voy descubriendo quién es realmente soy o quién realmente soy? ¿Se siente por medio de la serenidad de sentirme seguro en mí? Sí, seguridad en tu propia piel, habitar tu propia vida, ocupar tu asiento en la vida que está hecho a tu medida. Sí. Ok. Tenemos otra. El ser yo no es algo que yo tengo que descubrir, es algo a lo que yo tengo que retornar. Y comienza con un proceso de descarte de lo que no soy, que es el resultado de todo este berenjenal emocional con el que yo he ido creciendo. Perfecto. Aquí tenemos una buena pregunta. Que yo exprese a mi compañero qué cosa hace que me moleste o viola mis límites, ¿quiere decir que tengo problemas de autoestima y debo sanar? No necesariamente. ¿Cómo tú lo identificas? Cuando tú hablas de ti, expresarle a tu compañero cómo tú te sientes. No lo que él hace, sino cómo tú te sientes con lo que él hace. Sí, eso es lo que va a darte esa respuesta. Sí. Eh, para un adulto, pocas cosas detonan más esa personalidad defensiva que otro adulto diciéndome lo que yo tengo que hacer. Aunque tenga razón, va a detonar la defensa. Así que, pro tip en la comunicación de las relaciones, hablen de ustedes, no del otro. Sí. Si a ti te molesta que deje la tapa del baño arriba, a pesar de que tú tienes todo el matrimonio diciéndole que no te gusta que haga eso. Sí. Dile cómo tú te sientes y eso abre la puerta del amor y del cuidado. Sí. Yo me siento de esta forma, de esta forma, de esta forma cuando pasa esto. Y eso le da al otro la ventana, la posibilidad de cuidarte, de cuidar esos sentimientos. Sí, Hablar pero desde... no le dices lo que tiene que hacer. Ujú. Siempre hablando desde el sentir, ¿no? Exactamente, como yo me siento. Joselin Mateo tiene una pregunta. Cuéntanos, Joselin. Joselin. Joselin, ¿estás por ahí? Ok. Bueno, en lo que veo que aparece Jocelyn, aquí tenemos a otra persona, a Jeff. ¿Cómo puede alguien construir una autoestima Estoy fuerte? aquí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Ay, disculpen. está bien. Primero, bueno, buenas noches y feliz, encantada de estar realmente compartiendo. Mi pregunta Gracias. es, después que yo he creado esta persona de fuerza en mí por fuera, ¿verdad? Y he convivido tanto tiempo que me siento cómoda y me identifico. Entonces, ¿cómo desmontar todo eso? Porque es a lo que venimos cultivando para cuidarnos de los demás y de lo que ya tenemos aprendido de los maltratos y todo eso. Entonces ya uno tiene tanto tiempo con este ser conviviendo que es difícil no creer que soy yo porque me siento cómoda en esta piel, a la vez que me Claro. cuido. Mira, la comodidad no es bienestar. Sí, esa es la primera distinción que tenemos que hacer.
La comodidad no es bienestar. Sí. Lo que es bueno para mí no siempre se va a sentir cómodo, no siempre se va a sentir bien. Mi objetivo no es sentirme bien, mi objetivo es entrar en armonía con la realidad. Y la realidad no siempre va a estar en sintonía con lo que yo quiero y con lo que a mí me hace sentir bien. Sí, eso es entrar en un nivel de control en el que yo creo que el mundo se tiene que ajustar a mí. Entonces, es una renuncia importante, es una renuncia dolorosa. Por eso dije que hay que elaborar un duelo apropiado de ese falso yo. Porque ese falso yo te ayudó a llegar hasta aquí. Sí, hay mucha gente que le encanta satanizar el ego, como dicen. A mí no me gusta satanizar el ego. Yo creo que el ego tiene una función vital en la supervivencia emocional. Solamente que crea un terreno de comodidad tan amplio que se me hace súper difícil renunciar a él cuando ya no es útil. Entonces, es una renuncia importante, es una renuncia dolorosa, es una renuncia progresiva. Sí, no se trata de simplemente ser diferente. Sí, entonces, sí, entiendo de dónde viene esta pregunta, porque la personalidad se cristaliza, no se mueve, se mantiene muy, muy estable y eso da una sensación de seguridad. Sí, muchos van a estar familiarizados con este ejemplo, que es el del soldado en la guerra. Un soldado en la guerra. Tiro, gritos, olores, sangre, estrés, ruido. Y de repente viene alguien y le dice, yo te ofrezco dos caminos de salida de esta situación. En este lado, tú tienes un campo minado, pero yo te voy a dar un mapa con todas las minitas marcadas para que tú no te explotes. Y por este lado, hay un campo que puede o no estar minado, pero yo no te voy a dar ningún mapa. ¿Cuál tú crees que va a coger el soldado? ¿Cuál tú cogerías? Lo más probable es que sea el mapa. ¿Porque el camino es más seguro? No, porque te da una sensación de seguridad, el saber dónde están las minas. Sí, esa es la comodidad. ¿Cuál de los dos campos se parece más a la vida real? El que no tiene mapa. Y poder construir la confianza de caminar, de dar pasos, aún sin saber, es un reto grandísimo para los que hemos crecido en la guerra. Sí, entonces, perdónate esa resistencia. Sí, y es como decía un chiste que decía, reza todo lo que tú quieras, pero no dejes de nadar a la orilla. Sí, es decir, trabaja en ti. Te puedes perdonar, puedes hacer conciencia, puedes tener eh, diferentes puntos de vista, pero no dejes de trabajar en eso, en ir haciendo, elaborando ese duelo poco a poco. Sí. Ok. Seguimos con Jeff, que pregunta cómo puede alguien construir una autoestima fuerte sin caer en la trampa de la victimización o la complacencia. Esa es Buenísima una trampa pregunta. bastante común, ¿eh? Sí, es una muy buena pregunta. Eh, Poco a poco, a mano, con mucho amor, con mucha delicadeza. Sí. Que la idea no es construir una autoestima fuerte. Si la idea de fuerza viene de la autoestima herida, solamente puede producirse en la autoestima herida, porque la fuerza normalmente pertenece a esa estructura defensiva de la personalidad, sino todo lo contrario, es una autoestima flexible, auténtica, que se mueve con la vida. Sí. Entonces, la trampa de la victimización y la complacencia normalmente es el resultado de ir nosotros depositando nuestra identidad en esos mecanismos defensivos. ¿Tiene sentido? Es decir, la victimización, por ejemplo, viene de yo no hacer conciencia de que soy una víctima real de muchos malos tratos. Sí, yo vengo herido realmente. Y si yo puedo reconocer esas heridas y reconocerme como una víctima, inmediatamente salgo del victimismo. ¿Tiene sentido? Porque cuando yo veo eso, yo entro en contacto con lo que a mí me gusta llamarle la indignación sana.
Sí, y para mí ese es el primer paso para sanar la autoestima. Entrar en contacto con la indignación sana. ¿Qué es la indignación sana? El comenzar a ver y contemplar las consecuencias de mis decisiones desde la autoestima herida, que me ponen a mí a preguntarme, ¿en qué mierda era que yo estaba pensando? ¿Cómo fue que yo decidí eso? ¿Y qué fue lo que yo elegí? ¿En qué yo estaba pensando cuando me puse en esta situación? Sí, eso no es culparme, es entrar en contacto con esa indignación que me dice a mí, puedo hacerlo diferente, ¿qué yo puedo hacer diferente? Sí, el motor del cambio es esa indignación. Y es necesario entrar en contacto con ella, aunque duela. Hay que superar esa fobia al dolor que nosotros tenemos, la fobia a la vulnerabilidad. Sí, Por aquí, Grisel nos pide algunos ejemplos de autocuidado sin llegar a la parte superficial. Cuando ya se refiere a la superficial es solo a lo físico, que es uno de los ejemplos que más ponen sobre la autoestima, trabajar las partes físicas. ¿Cuáles sí, serían sí. otros ejemplos, Carlos, de trabajar el autoestima? Hacer conciencia de mis límites y establecer límites sanos. Sí. El autocuidado también es cultivar valores y principios de vida con los que yo me quiero identificar. Tenemos que aprender a verlo como habilidades que se van desarrollando progresivamente en la medida en la que yo me voy entrenando. ¿Tiene sentido? Si yo quiero cultivar la paciencia, porque yo soy una persona impaciente y esa impaciencia a mí me ha traído consecuencias de mis relaciones. Así que yo quiero cultivar la paciencia. La paciencia no es una cualidad que una persona tiene o no tiene. Se va cultivando y entrenándose en el tiempo. Sí, entonces, hay muchas formas de cuidarse sin entrar en lo superficial. De hecho, el autocuidado superficial suele también pertenecer a la autoestima herida. Sí, cuando yo, por ejemplo, utilizo, yo conozco gente que se pasan el día entero escuchando podcasts y leyendo libros de superación personal para buscar otras formas de definirse. Sí. Y eso se mantiene en lo superficial porque tú ves que no es consistente con la manera en la que se tratan a sí mismos. Entonces, autocuidado que no sea superficial es cualquier tipo de autocuidado que profundice en la autenticidad, que satisface la autenticidad, ese contacto íntegro conmigo mismo. Sí. Hacer conciencia de la espiritualidad. Sí, esos principios de vida que a mí me ayudan a vivir con serenidad. Eh, Cuidar mi cuerpo, que no es meterme en un gimnasio a hacer ejercicio. Es comprender cómo yo puedo cuidar el cuerpo. Sí, es comenzar a ir eliminando esas fronteras que vamos creando entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Somos un ser sistémico, sí, somos un solo ser y ese ser es individual. Entonces, cuidar a ese individuo es tratarlo con la dignidad que, que, que merece ese individuo, sí, no lo que tú crees que mereces. Eso es en contra de la mente, eso es atento a ti. Sí. Otra trampita Entonces, también. Aquí hay otra un pregunta. ejemplo. Ujú. ¿Cómo empiezo a trabajar mi autoestima? Creo que en un momento lo mencionamos, pero vamos a hacer otro hincapié. ¿Y cómo identificar que tengo una autoestima herida? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo identificar que tengo una autoestima herida? La autoestima herida normalmente se identifica en esas expectativas que no son naturales y que nosotros las ponemos fuera de nosotros. Sí. En las relaciones, por ejemplo, es súper fácil identificar. Que yo le pregunto a una persona, ven acá, ¿y con qué clase de gente a ti te gustaría relacionarte? Y básicamente te describen una entrevista de trabajo y ponen en el otro una serie de cualidades y de éxitos y de cosas que le pertenecen al otro, no te pertenecen a ti. Eso no dice nada sobre ti. Sí. Entonces, ver cómo tú te identificas, cómo otras cosas que están fuera de ti te representan a lo interno.
Esas son las cosas que tú no le dices a nadie, pero que tú las sabes realmente. Sí, entonces, la autoestima herida, como yo dije también, es una autoestima normal. Eso es lo que normalmente vamos a ver. Sí, así que lo más probable es que más del 90% de las personas que tenemos en esta charla, incluyéndome a mí, vengamos de una historia de autoestima herida. Sí. Entonces, ¿cómo reconocerla? Me produce sufrimiento, me produce falta de sentido en mí mismo, me produce desconexión de mi mundo emocional. Yo reconozco mis emociones, me las cuido. Yo reconozco mi valor en mi vida, me cuido. Si yo tengo deseo de ir al cine, porque yo tengo que esperar a que alguien me invite, yo no me voy a llevar al cine, por ejemplo. Sí, Ujú. no sé si tiene mucho sentido. Estoy hablando muy rápido porque sé que estamos pasaditos del tiempo. No, pero se ha entendido perfectamente bien. Aquí hay alguien que Mm. tiene la duda de si la personalidad se puede cambiar o no, si es posible cambiar la personalidad. Yo diría que sí, yo diría que sí, la personalidad se puede cambiar, pero pocas veces el cambio de la personalidad va a estar, va a ser íntegro en la persona, va a estar integrado en la autenticidad de la persona. Sí, normalmente esa forma de relacionarme con nosotros, lo que va a hacer es que va a sanar mis vínculos, mis relaciones. Sí, entonces la personalidad, claro que puede cambiar, porque si la personalidad, eh, básicamente ese es mi mecanismo de relacionarme con los demás y yo sano internamente, mi forma de relacionarme con los demás va a cambiar. ¿Tiene sentido? Entonces sí, puede cambiar. Ahora bien, que, que se cambie y no haya como ese proceso de ruptura interna del yo, muy difícil. Porque esa es la característica de la personalidad, que tiende a mantenerse, a sostenerse en el tiempo. Sí. Entonces, cuando se sana, esa personalidad se puede volver cambiante, porque la identidad es cambiante, se mueve con la vida. Sí, pero tiene que hacerse ese trabajo interno. Es difícil que si no se hace ese trabajo interno, esa personalidad eh, cambie, o cambie para bien, mejor dicho. Puede cambiar para mal, mm, quizá más fácilmente de eh, de lo que creemos. Sí, pero que cambie para bien, que comience a traer beneficios internos reales, descanso en mí mismo, es muy difícil si no existe ese trabajo interno. Sí, y no hablo solamente de la terapia, hay muchas maneras de, de sanar. Sí, Aquí hay otra pregunta que me imagino que es en una autorreflexión de qué pasa si a pesar de usar palabras desde cómo me siento yo y la respuesta es que yo debo elegir cómo sentirme, no querer tolerar cosas y tratar de tener una conversación crucial, me hace ser una mujer de autoestima enferma. Yo no imagino, entendí. Déjame ver. yo me imagino que es un proceso de autorreflexión, si a pesar de tratar de transmitir, Sí, la eso, respuesta es elegir cómo sentirse y no tolerar y no aceptar cosas. Si ese cuestionamiento la hace de alguna forma tener... pero ¿cómo yo puedo elegir cómo sentirme? Estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de pensamientos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Sí, porque eh, por ejemplo, Daniel Goleman ha creado el mito rentable de la inteligencia emocional y mucha gente realmente cree que puede controlar las emociones. Las emociones no se pueden controlar. Las emociones son reacciones naturales, todas. Y la naturaleza es demasiado sabia como para poner emociones positivas y negativas en nosotros. Lo que nosotros sí podemos controlar es la manera en la que nosotros les respondemos a esas emociones. Y es que cuando estamos muy heridos,
la distancia entre la emoción que se activa y la respuesta que yo le doy es tan pequeñita que se automatiza una consecuencia y una emoción. Y entonces yo decido que si estoy enojado, yo grito y hiero los sentimientos de las personas que amo. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo comienzo a desconectarme de mí mismo cuando comienzo a prohibirme enojarme. Porque me prohíbo enojarme, evado el enojo porque yo no quiero gritar ni herir a las personas que amo. Sí, o la tristeza, que me obliga a tirarme en una cama, no hablar con nadie, a aislarme y borrar mi foto de perfil de WhatsApp para que todo el mundo sepa que yo estoy triste. Sí, cuando el antídoto natural de la tristeza es conectar con otro ser humano y hablar, ser escuchado. Las emociones están para sentirse. Sí, para sentirse y procesarse, no para tomar decisiones. Entonces, esa desconexión de mí misma es la que me coloca en esa idea equivocada del control de las emociones. Yo no puedo elegir cómo sentirme, yo puedo elegir cómo responder a mis emociones, a mis sentimientos. Yo puedo elegir hasta dónde alcanza la influencia en la realidad de esos sentimientos. Las emociones, los pensamientos y los sentimientos no ejercen una influencia real en la vida. Piénsenlo, eso es humo. Nada cambia por yo sentirme como me siento. Ahora, como yo le respondo, esa es la influencia que yo ejerzo. ¿Qué yo hago con esa emoción? ¿Me la bebo, me la como, me la trago? Sí, me aíslo, me desconecto de la gente, maltrato, manipulo, miento. Sí, eso es lo que yo tengo que cuidar. ¿Cómo respondo a mis emociones? No elegir cómo sentirme. Sí, En este caso tenemos... espero, Elizabeth, que Ujú, eso más o menos ayude a enfocar, a reenfocar la reflexión. ujú. Por aquí tenemos a otra persona y ya al final cerraría con Michelle Belén, que quiere preguntar. Entonces, por aquí comentan cómo puedo salir del engaño de mi personalidad es mi identidad. Comenzar a entrar en la indignación sana, comenzar a ver consecuencias en la vida de las decisiones que yo he tomado desde esa autoestima herida. Sí, cómo yo me estoy relacionando con la gente, el aislamiento, la soledad, la neurosis, el poner emociones donde no van. Sí, todo eso me ayuda a entrar en contacto con la indignación. Y ese contacto con la indignación, ese duelo que yo hago con la personalidad, ese darme cuenta de que aquí y ahora yo lo puedo hacer diferente, de que yo tengo derecho al cambio de opinión, de que yo no estoy casado de por vida con mi personalidad. Sí, eso es lo que me pone en ese camino. Sí, Sí, perfecto. En este caso, se ha hecho la pregunta de cómo debo sanarme, cómo sé que debo sanar mi autoestima, pero creo que tú lo respondiste también en un sí, ya momento. creo que hemos hablado ya bastante sobre eso. Sí. Entonces, en este caso, vamos a cerrar con Michelle Belén y ya más adelante hay una persona que quiere libros de recomendación, por si tú quieres recomendar algún libro particular que pueda servir para este proceso de autoestima y demás. Entonces, este es el momento. Vamos a darle paso a Michelle Belén y después entonces a la parte de la autoestima. Michelle, cuéntanos un poquito cuál es tu pregunta. Buenas noches a todos en primer lugar. Hola, Michi. ¿Cómo estás? Qué bueno estar aquí contigo nuevamente. Carlos Javier ha sido uno de los mejores profesores que yo he tenido. Y todo lo que él hago, bueno, pues yo estoy aquí presente. Estuve Gracias. bastante familiarizada con todo lo que dijo porque lo vimos muchísimo en clase. Bueno, la pregunta va de la siguiente manera. Si tenemos que conectar con nuestras emociones y desde el inicio dijimos que el niño, a ver, que el niño hay que darle el permiso de poder equivocarse para que pueda conectar consigo mismo.
¿Cómo Ujú. entonces la persona comienza a darle entrada a otros seres humanos para no sentirse amenazado? Por ejemplo, con la tristeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como se dijo, ir a conectar con otro ser humano. Pero, ¿cómo yo conecto con otro ser humano si mi memoria corporal entiende que si yo me acerco, hay peligro? ¿Es Claro, cuanto? claro. Buenísimo. Mira, un poquito más de lo mismo. Sí, sanar emocionalmente es irme en contra de la mente, es romper la mente. Sí, eso es atento a mí. Ese sufrimiento emocional viene gratis y fácil. Yo no tengo que hacer nada. Cualquier cosa me puede hacer sufrir. Sí, y los detonantes están donde quiera. Es mi trabajo identificar esos detonantes. Por eso, el trabajo sobre mí mismo es atento a mí. Eso es que si yo no me quiero levantar de la cama, levántame. ¿Y ya qué pasa? Sí. Entonces, la personalidad herida, la personalidad que se genera en la autoestima herida, crea esta cristalización de la identidad. Y es como que yo no me puedo ir en contra de la mente. Normalmente es un pensamiento lo que me detiene. ¿Se han fijado? Normalmente es un pensamiento que me detiene, "Ah, yo no estoy en eso". O una emoción, es que yo no me siento bien para eso. E irse en contra de eso. A ver qué es lo que pasa. Sí, es tan simple como eso. Simple, no sencillo. No es fácil. Sí, eso es desconectarse de la matriz. Eso duele. Eso es sentir un profundo sentimiento de traición a mí mismo. Porque yo creo que entonces yo soy hipócrita, que entonces soy doble cara, que entonces ahora yo estoy siendo diferente. Y mucha gente a tu alrededor te lo va a decir. Oigan a esta hora, de que poniendo límites. Y esta hora, ¿qué es lo que estás pensando tú? Sí, eso siempre va a pasar. Es a pesar de eso. Atento a mí. Sí. Y eso me pone en contacto con otras realidades que van a ir regulando progresivamente mi sistema nervioso. Esa sensación de peligro que tú mencionas se va regulando, se va disminuyendo porque poco a poco, en cada interacción, el sistema nervioso dice, oh, ¿y qué fue? No pasó nada. Ah, pero mira, resolvió. Yo que me sentí tan culpable por decirle que no lo iba a ayudar porque realmente yo no quería, yo no estaba en eso. Ah, pero mira, resolvió. Qué bueno, resolviste. Sí, nadie se murió. Sí, ese choque con la realidad, realidad contra mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y el berenjenal emocional que se me forma dentro. Eso es lo que va regulando poco a poco el sistema nervioso. ¿Tiene sentido? Me encanta la frase que tú dices de desconectarse de la Matrix, porque como tal cual lo que la gente tiene que empezar a hacer. Y es simple, suena simple, pero es complejo llevar el proceso, que ahí donde está la... Es súper difícil, es súper doloroso, Ujú, súper doloroso. Esto no ujú, es nada fácil. Esto es un trabajo importante. Sí, ujú, lo que pasa es que el concepto de la autoestima se ha relajado muchísimo en la literatura de superación personal y en la cultura popular. ujú. Sí, no es pararme el espejo y decir, ah, qué bonito eres. No No pasa. es eso. Es muy, 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 muy Sí, complicado, es sí. difícil. Es todo un E camino. involucra, claro, involucra interacciones difíciles, involucra sacarle los pies a muchísima gente, Ujú, involucra rupturas dolorosas para nosotros. ujú. Sí. Un libro que quieras recomendar, que entiendas que pueda servir a los amantes de la Eh, lectura. Mis Biblias. El mito de la normalidad de Gabor Maté. Mito de la normalidad. Sí, Cuenta. de Gabor Maté. Ujú, El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk. ok, Sí, el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. ok. Sí. Fíjense que todo esto son libros sobre la vida, eso no es sobre la autoestima. Sí. El autoestima Yo no es sobre la autoestima. simplemente no confío en la literatura de superación personal. Es que el Si autoestima, pueden evitar a Daniel Goleman en la inteligencia emocional. es que sí, eso es muy bueno. El cuerpo lleva la cuenta, es muy bueno. Es que la autoestima trata mucho también de vivencia, porque eso afecta. La Claro. vivencia Eso es, afecta eso muchísimo. es todo. Y La como vivencia tú, es todo.
Y como tú dices, la vida siempre nos encarga de decirnos que no somos el centro del universo, de alguna manera u otra. El universo no conspira a mi favor. Ya lo sabes. Entonces, bueno, esto sería todo en el día de hoy. Vi algunas personas preguntando si actualmente en Psicotáctica tenemos grupo de apoyo. No, pero eso no significa que no se pueda construir. Así que cualquier Sí. persona que esté interesado en el grupo de apoyo De o hecho, ya estamos participar en trabajando el en grupo de eso. apoyo, ¿sí? Ujú. Estamos sosteniendo conversaciones sobre eso. No sean impacientes. Ujú, perfecto. Pueden ir contactándose desde ya con Psicotáctica y expresar su interés por formar parte de un grupo de apoyo para hacer una lista y poderlos tener en cuenta en algún momento que tengamos el grupo de apoyo. Este grupo de apoyo está en construcción, así que lo estamos teniendo pendiente. Y cualquier anotación extra nosotros lo vamos a agregar. Por ejemplo, la parte de los libros, se lo vamos a hacer una breve publicación en las historias o la persona que lo quiera, de alguna forma se lo mandamos por WhatsApp y puede contactarnos por WhatsApp. Todo este video estará disponible en YouTube y en cualquiera de las otras plataformas. Un placer tenerlos, Me les Carlos. robé muchísimo tiempo. No te preocupes, la gente estuvo muy interesada en preguntar y esto es un tema muy importante que todos vivimos el día a día. Así que un placer tenerlos. Chao, chao, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por venir a todos. Ojalá que esto sea Gracias, útil. Carlos, por tenernos aquí siempre presente y sobre todo dar estas informaciones importantes desde esta perspectiva profunda, que es todo lo que es la psicodinámica y sobre todo la experiencia, que es algo importante también en nuestro proceso terapéutico. Y sobre todo, si quieren saber sobre terapia, la disponibilidad de Carlos y demás, pueden acercarse a nosotros y nosotros les ponemos en disposición. Bien, chao, chao, un abrazo a todos.